5, 4, 3, 2, caramelos y bolitas. Hoy es un miércoles de ajedrez electrónico y estaba yo pensando el otro día que alguien me dijo en Twitter que había hecho una combinacioncita en una partida suya a partir de una partida que jugué contra Larsen, el gran maestro Larsen, en el 72, por ahí, 73. Por ahí jugué una partida en simultáneas, vinieron a México y jugaron vinieron cuatro maestros, o cuatro o cinco maestros, vino Duncan Sutcliffe de Canadá, que está retirado. Por ahí hay 3 tomos de sus partidas, me parece. Yo por ahí creo que tengo uno de ellos. Tengo que buscar porque como está todo en una bodega, está todo guardado, ¿no? Mis libros están todos guardados. Pero bueno, el caso está en que vino Sutcliffe, creo que vino Hort, vino Karpov, vino Larsen y vino Keres. Keres jugó contra Armando Acevedo en un mini match que jugaron los 5 maestros, los grandes maestros contra los mexicanos. Y Armando jugó partidas muy interesantes que bueno, eventualmente perdió, pero Keres era la elite, así que no es poca cosa el trabajo que le hizo. Keres le jugó muy fuerte y Armando se defendió, pero bueno. El caso está en que hicieron unas simultáneas en un hotel. Por esa época yo estaba empezando a jugar y mi papá me llevó a... Yo era un chiquillo, bueno, no era tan chiquillo, pero me llevó a ese hotel y eran 40 jugadores por cada simultanista. No sé en qué hotel fue. Y lo que sí me acuerdo es que nos regalaron el ajedrez con el que jugamos, pero además cobraron la cuota que cobraron en ese entonces fue de 300 pesos. 300 pesos de esa época, o sea, con el dólar a 12.50. Así que digo todo esto porque cuando me acuerdo de mi papá, me doy cuenta del gran esfuerzo que siempre hizo por mantenerme desde el principio en lo que me gustaba, en el ajedrez. Y la verdad es que uno de niño no entiende mucho y además cree que se lo merece todo y no. Así que pues le mando a mi papá un abrazo y un agradecimiento porque si no pues difícilmente yo habría siquiera incursionado en el ajedrez y mi papá no hubiera estado atrás. En fin. Bueno, el caso está en que yo mostré mi partida con Larsen alguna vez y alguien en Twitter me dijo que había hecho una combinación basada en esa partida, ¿no? Bueno, en ese final que me ganó Larsen a todo esto. Que curiosamente Larsen se equivocó porque tuvo el triunfo en una jugada, no lo hizo y lo vio en la siguiente pasada por todos los tableros, ¿no? Se entiende, pues son 40 tableros, está jugando rápido, ¿no? Pero yo no vi la combinación, ¿no? Pero bueno, el caso está en que eso me puso a pensar que probablemente sí sería interesante hablar un poquito más de los patrones en ajedrez porque pues se repite, ¿no? El ajedrez es un juego donde están los patrones establecidos continuamente. A mí una de las cosas que me llama la atención es que los libros de ajedrez sí hablan de los patrones y demás, pero me llama la atención que no se haya sistematizado el tema. Es decir, a partir de tantos años que tenemos de ajedrez, por lo menos 500 del ajedrez, pues ya registrado de alguna manera, más o menos, ¿no? La primera partida que tengo es como del 1500, por ahí. Pienso que no sé, bueno, nadie se ha puesto a buscar o poca gente se ha puesto a buscar una manera de escribir los patrones, ¿no? Y eso fue lo que hice en parte del doctorado, de escribir patrones no solo en el ajedrez, sino en otros juegos de suma cero, información perfecta. Y bueno, pues uno de los patrones más conocidos es el mate de Boden, que pues, se conoce desde hace muchos años. Y vamos a ver algunas posiciones para que las analicemos y veamos cómo se jugaron. Por ejemplo, la primera posición es de Schulder contra precisamente Boden, Samuel Standich Boden, una defensa Philidor. Y como podrán ver, en esta posición juegan las negras. Las blancas, la última jugada de las blancas fue D5 atacando el alfil y este hombre, el blanco, se comió el peón y quedó perdido. ¿Cómo es el mate de Boden? Bueno, fíjense que el alfil evita que el rey se mueva por casillas blancas.
Si yo pudiese poner un alfil acá sin que hubiese este peón, sería jaque mate, porque no habría manera de defenderse, ¿no? Y bueno, eso es el motivo de la combinación, y el patrón del mate Boden se refleja de la siguiente manera. Dama por peón jaque, dama por C3 jaque. Bueno, no se puede quitar el rey, ni se puede proteger, hay que capturar, y alfil A3 jaque mate. Como podrán ver, ese es el tema del mate de Boden, ¿no? Y vamos a ver más posiciones al respecto. Y voy a dejar las últimas 4 de ejercicios. Y al final voy a mostrar de qué se trata. Bueno, voy a poner la posición, la estudiamos y después la resolvemos. Ok, tenemos esta posición. En esta posición juega Murphy. Murphy lleva blancas contra Thompson, 1859 me parece. Y cómo debe seguir, ¿no? Fíjense cómo la torre y la dama están clavando. Esta dama está defendiendo el mate, ¿no? Pero aquí el alfil también está en una situación privilegiada y Murphy tiene la ventaja y le toca jugar, ¿no? Fíjense cómo esta torre no juega. Fíjense lo triste de este caballo, lo triste de esta torre, las piezas mal ubicadas, mal coordinadas, ¿no? Y Murphy juega E6. El alfil no se puede ir, está clavado, se amenaza mate. Si dama por torre, para quitarse el mate, pues simplemente torre por dama y sigue la amenaza de mate, ¿no? Entonces aquí el negro jugó caballo F6, defendiendo con el caballo el mate, ¿no? Y Murphy jugó torre por alfil jaque. Ahora, si caballo por torre, dama por es mate. Entonces tiene que jugar rey a C8. Si juega rey E8, bueno, ya gané, ¿no? Jaque, me como la dama, jaque con la dama, ¿ok? Entonces jugó rey C8 y, oh, sorpresa, vean, el alfil le quita las casillas, no puede regresar porque además está la torre, ¿sí? Y entonces simplemente si yo pudiese poner un alfil acá, sería mate, ¿no? Si no estuviese el peón. Entonces eso hace que la combinación de Murphy sea muy sencilla y es el mate de Boden. Dama C6 jaque, B por C6 y alfil A6 jaque mate, ¿no? Pues la clásica mate moped, ¿no? Con los dos alfiles, el mate de Boden, ¿no? Vamos a ver otra posición para que observemos esta. Esta posición es de Reshevsky contra Duncan. Reshevsky era un jugador que fue niño prodigio y eventualmente se fue a vivir a los Estados Unidos, se convirtió en contador público, me parece, y siempre estuvo en la elite jugando muy fuerte, ¿no? Desde los 5 o 6 años daba partidas simultáneas, hay fotos de él jugando contra grandes, bueno, con jugadores mayores, con hombres, y él era un chiquillo y jugaba simultáneas contra todos ellos, ¿no? Incluso se le hicieron algunos estudios psicológicos y se encontró que Reshevsky no conocía ni los animales porque nunca los había visto, o sea, del zoológico, y no sé si fueron concluyentes sus estudios, pero era un niño prodigio definido como tal, ¿no? Y bueno, como podrán ver aquí tenemos una variante, o sea, ahora sí que es un tema principal con sus posibles variantes o variaciones del tema. El alfil le quita las casillas blancas, fíjense que el enroque, el rey no se puede ir, está el caballo y esta pieza, entonces si el peón no existiera, pues simplemente alfil acá sería mate, alfil A3. Entonces esto termina siendo muy sencillo, le juegan torre por C3, hay que capturar porque el rey no se puede ir ni proteger con nada, y abandonó, ¿no? Si peón por, alfil A3, mate, mopete, ¿no? De nuevo, el patrón del mate de Boden, ¿no? Y acá tenemos otra posición, perdón. Esta es de Oscar Balk contra Richard James Barnes en un juego de una defensa de los dos caballos. Y este es un poquito más difícil, ¿no? De nuevo, fíjense cómo el negro ha observado que el rey no se puede enrocar porque el rey pasaría por una casilla que está atacada por el alfil, ¿no? Y no se puede enrocar. Entonces aquí, básicamente, si yo pudiese en algún momento poner una pieza dando el jaque, ya sea aquí o acá, pues sería mate. Pero está el peón, está el alfil,
no parece estar el otro peón, no parece ser tan fácil, ¿no? Bueno, pues se las ingenió el negro para ganar esta partida. ¿Cómo se gana? ¿No? Fíjense qué bonito jugó. Jugó caballo por C3. Ataca la dama y ataca el alfil y le está ganando un peón, ¿no? Y bueno, pues este dijo, me lo como, tan tan. Y bueno, ahora primero vamos a desviar este peón para que ya no defienda esta casilla. Y le jugó torre por alfil jaque. Y como podrán ver, el rey no se puede venir acá, no se puede venir acá, porque queda en jaque. Tuvo que tomar y le jugaron jaque con alfil G3. Toma con peón y dama por peón, jaque, mate, moped, ¿no? Vean de nuevo, es una variante del mate de Boden, ¿no? Entonces, como podrán ver, ese mate es característico, es un patrón muy establecido. Si regresamos a las posiciones anteriores, ¿no? Fíjense cómo voy a poner las flechas correspondientes. Fíjense, dama acá y el alfil acá y el otro alfil acá, ¿no? Y el rey encerrado que no puede salir en estas casillas. Vean en la siguiente posición, ¿no? Me regreso un poquito y el rey viene acá y tengo el rey no puede salir por ninguna de las casillas, el alfil defiende y ahora el alfil puede venir acá para dar mate y entonces la jugada clave es poner la dama acá y vean acá de nuevo acá, bueno, aquí torre por, pero con alfil acá y alfil acá. Y otra vez se repite la idea del mate de Boden. Y en la partida de Reshevsky, ¿no? Pues que es un poquito más complicado, pues le jugaron caballo por, peón por, torre por, peón por. Y bueno, ya acá tenemos alfil acá para dar un jaque en esta diagonal y el otro alfil, que es una variante del mate de Boden, ¿no? Y bueno, pues ya que tenemos estas cuatro, veamos la siguiente posición. En esta posición, la última jugada del negro fue B6, ¿no? Y si vimos la partida anterior, ya podemos ver que hay un alfil que impide el enroque. Y si no estuviera este peón, esto sería mate, ¿no? Esta partida es de Alekhine contra Basic del 31, me parece, ¿no? Y bueno, teniendo la idea de poner un alfil acá para dar mate, porque el alfil atacaría a la dama y no tiene ninguna jugada, la jugada clave parece ser muy simple, que es dama por E6 jaque. No se puede cubrir con la dama porque es mate. Tiene que jugar peón por y alfil a G6 jaque mate mopete, ¿no? Fácil, bonito, ¿no? Y tenemos la siguiente partida. Bueno, en esta posición esta era la posición que jugaron Dimmer contra Ports y le juega alfil F4 y juega dama H5 queriendo cambiar damas, ¿no? Pero fíjense, el alfil ataca. Si el alfil pudiese estar acá sería mate, ¿verdad? Si no estuviese este peón. Y sorpresa, la dama ataca aquí, ataca acá y el alfil puede venir acá para dar el mate, ¿no? Entonces, ¿cuál es la jugada correcta? Dama por C6 jaque, tiene que comer y alfil A6 mate moped, ¿no? Bonito, ¿no? Bonito, fácil y además Rusek me diría irrutinario, porque ya que se entiende el mate de Boden, se ve sin mayor inconveniente, ¿no? Bueno, tenemos esta otra posición y en esta posición el negro que lo lleva un tal Alistair Fraser contra Stroud, que lleva blancas, ¿sí? En esta posición, la última jugada del negro fue, fíjense, es interesante. Juega torre de F a D8, jugada como natural, jugada como pues típica, ¿no? Pero quizás aquí, si le juegan peón 3, ya tiene problemas y se tiene que jugar alfil por caballo, porque quitarse le pueden jugar hasta B4, entonces después de alfil por no existe nada y ahora la dama está atacada. Y esas son las jugadas típicas que se hacen como rutinarias, como que parecen buenas, ocupo la columna, pero en el fondo no están tan bien, ¿no? O sea, son jugadas que no tienen en principio no hay una idea atrás, ¿no? Pero aquí el blanco se equivoca y juega alfil E3. Y fíjense, el alfil ataca, la torre le quita las casillas de escape y cuando jugó alfil E3 para colmo, se quitó de la defensa del caballo con la dama
y entonces simplemente después del alfil E3 el negro ha visto que dama por caballo es la jugada correcta, jaque, hay que comer, única, y alfil A3, mate moped, de nuevo sobre las dos diagonales, y no se puede ir sobre la columna abierta, ¿no? Entonces ese es un poquito el mate de Boden. Y finalmente tenemos esta posición que es muy interesante, es de Hofstad contra Wolfgang Ullmann. Ullmann era un gran jugador, un jugador muy fuerte, alemán. Creo que murió hace un año o 2 años máximo. Y en esta posición, la pregunta es cómo ganar, ¿no? Bueno, fíjense que hay algunos detalles simpáticos, ¿no? Por ejemplo, uno es que el alfil está sobre la diagonal para que el rey no salga. Y bueno, si queremos el mate Boden, tendríamos que meter en algún momento un alfil acá dando mate, pero tenemos un caballo ahí y hay un peón. Entonces, aquí, cuando uno piensa en que tenemos algunos elementos que pueden permitir que se dé esa situación, hay que pensar en cómo quitar todas las piezas enemigas para llegar al mate que queremos llegar, ¿no? Y este hombre, el blanco, que era Per Hofstad, le hace una bonita combinación de mate Boden al mismísimo Ullmann, que jugaba muy, muy, muy fuerte, ¿eh? Era un perro del tablero, ¿no? Era un pastor alemán del tablero. No, jugaba muy duro. No, tiene partidas muy bonitas. Bueno, fíjense aquí cómo piensa el blanco. Dice, bueno, ¿qué tal que juego torre por? ¿No? Si juego torre por alfil, bueno, pues tiene que comer, porque si no tengo la amenaza de un jaque a la descubierta, que es terrible, ¿no? Entonces, y si come, bueno, ahora puedo dar el jaque, tiene que comer, y le doy el mate de Boden. Entonces le jugó torre por alfil y abandonó, porque después de caballo por, fíjense, el alfil ataca estos puntos y yo pudiese poner un alfil acá dando mate si no estuviera este peón. Entonces, ¿qué hay que jugar? Dama jaque. Hay que comer, si alfil a F7, dama por alfil mate, peón por y mate de Boden. ¿Ok? Bonito, ¿no? Bueno, voy a promoverme como siempre hago. Tengo yo un artículo que escribí para una revista de cómputo, y tengo un artículo que escribí para la revista Peón de Rey, que me publicó el gran maestro Illescas, que le agradezco mucho el detalle, donde hablo de lo que hice en el doctorado, que fue encontrar los patrones típicos de los juegos de suma cero como una alternativa a otras posibilidades, como búsquedas con un algoritmo que se llama Minimax, ¿no? Bueno, el punto está en que quien quiera saber cómo describo yo las combinaciones en ajedrez y las posiciones, pues está disponible. Pídanme mi artículo, yo se los mando por correo en ambas versiones. La versión light, que es la versión para ajedrecistas, y la versión técnica, que bueno, también los ajedrecistas van a entender, pero bueno, es un poquito más sofisticada y más académica, ¿no? Bueno, les agradezco todo, nos vemos la próxima.